Mi hermana, la gerente del banco, me humilló en público solo por pedirle 3,000 pesos. Se rió y dijo, no atendemos a mendigos. Minutos después, solicité un retiro de 800 millones de pesos y el banco entero se paralizó. Me llamo Sabina, tengo 43 años. Y mi propia hermana, Aitana, la gerente de una prestigiosa sucursal bancaria, me humilló públicamente por intentar conseguir 3,000 pesos. Antes de contarles cómo respondí iniciando una transferencia de activos por 800 millones de pesos que congeló todo su sistema y provocó que la despidieran en el acto, déjenme decirles por qué estaba allí. No entenderían por qué no grité ni armé una escena en ese banco si no entienden a mi familia. La fila en la sucursal del Banco Internacional de México, en el corazón de la colonia Providencia en Guadalajara, se movía con una lentitud exasperante. El aire acondicionado zumbaba, esparciendo un frío estéril que contrastaba con el calor húmedo de la calle. Mármol pulido, cristal y acero cepillado por todas partes, un templo moderno dedicado al dinero. Yo me sentía fuera de lugar con mis jeans gastados y mi sencilla blusa de algodón. A mi alrededor, hombres con trajes a la medida y mujeres con bolsos de diseñador hablaban en voz baja por sus teléfonos, cerrando tratos, moviendo capitales. Yo solo necesitaba 3,000 pesos. En efectivo. Y con urgencia. Mi corazón latía con un ritmo irregular, una mezcla de ansiedad y una tonta y diminuta llama de esperanza que me negaba a extinguir. No estaba aquí solo por el dinero. Podría haber ido a cualquier cajero automático. Pero no lo hice. Vine aquí. A su banco. Porque necesitaba algo más que billetes. Necesitaba una prueba. Verán, el fin de semana pasado, durante la comida familiar dominical, ocurrió un pequeño milagro. Por primera vez en lo que parecieron años, mi madre, Elena, elogió algo que yo había hecho. Qué rica te quedó la ensalada, Sabina, dijo, casi como si se le hubiera escapado. Mi padre, Arturo, asintió distraídamente. Mi hermana Aitana, por supuesto, puso los ojos en blanco, pero por un instante, un brevísimo instante, hubo paz. Esa pequeña migaja de normalidad, esa palabra de aprobación, había plantado una semilla estúpida en mi interior. Una esperanza tonta y peligrosa de que, quizás, las cosas podían cambiar. Así que cuando doña Elodia, mi vecina de 80 años, me llamó llorando porque su gato se había caído y necesitaba una cirugía de emergencia que costaba exactamente 3,000 pesos en efectivo por adelantado, vi una oportunidad. No solo para ayudar a la mujer que había sido más madre para mí que la mía propia, sino para poner a prueba esa ridícula esperanza. En lugar de ir al cajero, decidí venir aquí, al reino de Aitana, y darle la oportunidad de mostrar un ápice de humanidad. De ser, por una vez, una hermana. Siguiente, dijo el cajero con voz monótona. Avancé hacia la ventanilla, pero antes de que pudiera abrir la boca, una figura impecable se interpuso. Aitana. Su traje sastre color marfil era perfecto, su maquillaje impecable, su sonrisa una línea tensa de superioridad profesional. Sabina, dijo, su voz con un matiz de fastidio. ¿Qué haces aquí? Esta es la fila para transacciones normales. Si tienes algún problema con tu cuenta de ahorros, puedes usar la aplicación. Tragué saliva, sintiendo las miradas de los otros clientes. Hola, Aitana. Solo necesito retirar 3,000 pesos en efectivo. Es una emergencia. Aitana soltó una risa corta y seca. Un sonido agudo que rebotó en el mármol. ¿3,000 pesos? ¿Estás bromeando? Sabina, estoy en medio del cierre trimestral, manejando cuentas de 7 y 8 cifras, ¿y tú me interrumpes por esto? Se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz a un susurro teatral que todos podían oír perfectamente. Por favor, no hagas el ridículo. Este no es un banco para limosnas. Si necesitas dinero, hay otras formas de pedirlo que no involucren avergonzar a la familia. Se giró hacia el guardia de seguridad que estaba cerca. Ramírez, ¿podría estar atento? No queremos molestias. El mundo se detuvo. El zumbido del aire acondicionado se convirtió en un rugido en mis oídos.
La humillación fue una ola de calor que me subió por el cuello y me quemó la cara. Vi la lástima en los ojos del joven cajero, la curiosidad morbosa en los rostros de los demás clientes. La pequeña llama de esperanza dentro de mí no se apagó o fue sofocada, aplastada hasta convertirse en ceniza fría. La miré a los ojos. Detrás de su máscara de perfección, vi el destello de triunfo. Le encantaba esto. Le encantaba recordarme mi lugar. Y en ese momento, entendí. No había nada que cambiar. No había nada que salvar. El juego había terminado. Yo había perdido. O eso creía ella. No dije una palabra. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la salida. La puerta de cristal se cerró detrás de mí con un siseo, dejándome en el calor de la calle, con un vacío helado en el pecho. El veredicto había sido dictado. La prueba había fallado espectacularmente. Mientras conducía mi viejo coche, un Sentra que había resistido el paso del tiempo mucho mejor que mi relación con mi familia, el vacío en mi pecho comenzó a llenarse. No de ira, todavía no. Se llenó de fantasmas. Fantasmas de todas las veces que había esperado algo y solo había recibido indiferencia o desprecio. Mi mente se convirtió en un museo de decepciones, y yo era la única visitante. El primer fantasma apareció con el recuerdo de un viaje de graduación. Aitana, recién egresada de la carrera de finanzas con honores, se había burlado de mí en la cena de celebración. Yo acababa de terminar mi primer año en ciencias de la computación, fascinada por el mundo de los algoritmos y la lógica. Mientras yo me mataba estudiando macroeconomía para tener una carrera de verdad, tú te la pasabas jugando jueguitos en la computadora, dijo, agitando su copa de vino. No sé qué futuro esperas tener con eso, hermanita. Mis padres rieron, asintiendo. Tu hermana tiene razón, Sabina, dijo mi padre. Necesitas algo tangible. Algo real. Para ellos, mi pasión era un pasatiempo incomprensible, la ambición de Aitana era el único idioma que entendían y respetaban. La palabra, real, se me clavó en la mente. Mi mundo, un universo de lógica y creación pura, era, para ellos, irreal. Cambié de carril, y otro fantasma tomó el asiento del copiloto. Tenía el sabor salado del aire de Cancún. Un viaje familiar de hacía unos 5 años. Aitana había insistido en un resort de 5 estrellas con todo incluido, uno de esos lugares donde la opulencia se sirve en bandejas de plata. Mis padres estaban encantados. Era la oportunidad perfecta para tomar fotos y publicarlas en Facebook, para demostrar su éxito a través del éxito de su hija mayor. Yo había sugerido tímidamente que podríamos visitar las ruinas de Chichén Itzá, que me fascinaba la idea de ver la precisión matemática de los mayas. Aitana resopló. ¡Ay, qué aburrido! ¿Quién quiere ver un montón de piedras viejas cuando tenemos barra libre y una piscina infinita? Mi sugerencia fue descartada como una excentricidad infantil. Pasé toda la semana sintiéndome como una extranjera en mi propia familia. Los observaba reír en cenas ruidosas, participar en concursos de karaoke junto a la piscina y planear meticulosamente qué ángulo de foto los haría parecer más felices, más ricos, más exitosos. Yo leía un libro a la sombra, sintiéndome completamente invisible. No encajaba en su narrativa de felicidad prefabricada. Mi silencio, mi introspección, eran una mancha en su perfecto retrato familiar. Me di cuenta entonces de que nuestra familia no era una unidad de amor y apoyo, o era una corporación, y Aitana era la CEO estrella, mientras que yo era un activo de bajo rendimiento, mantenido en los libros por pura obligación. El semáforo se puso en rojo, deteniéndome frente a una zapatería. Y el fantasma más antiguo de todos vino a visitarme. Tenía 18 años y acababa de recibir la noticia de que había ganado una beca completa para la universidad por mis calificaciones en matemáticas. Corrí a casa, con la carta de aceptación en la mano, sintiendo que por fin había logrado algo que no podían ignorar. Mi padre la miró por encima de sus gafas de leer. Ah, muy bien, dijo, antes de volver a su periódico. Hablando de la universidad, Aitana necesita un coche nuevo para ir a sus prácticas en el banco. La conversación giró inmediatamente hacia modelos de coches, seguros y mensualidades.
mi beca, mi logro, se desvaneció en el aire. Unas semanas después, les pedí dinero para comprar unas botas. Las mías estaban rotas y la caminata hasta la parada del autobús era larga. No podemos, Sabina, dijo mi madre con un suspiro de mártir. Todo el dinero extra se va en el coche y la ropa de tu hermana. Tiene que dar una buena impresión, ¿sabes? Esa noche, busqué trabajo en un café cerca de mi casa. Fregué platos y serví mesas durante 2 meses para comprar esas botas. Unas botas resistentes, de cuero, sin marca. Todavía las tenía, en el fondo de mi armario. Un monumento a mi primera gran lección: si quería algo en la vida, tendría que conseguirlo yo sola. El semáforo cambió a verde. Apreté el volante, los nudillos blancos. Estos no eran solo recuerdos. Eran las piezas que formaban la armadura de indiferencia que mi familia había construido a mi alrededor. Cada desaire, cada comparación, cada momento de invisibilidad era un ladrillo en el muro que me separaba de ellos. Y lo que Aitana había hecho hoy en el banco no era un incidente aislado. Era la última piedra, la que finalmente completaba el muro, sellándome del otro lado para siempre. Y por primera vez, no sentí el deseo de derribarlo. Sentí el deseo de alejarme de él, de dejarlo atrás y nunca más mirar atrás. La tristeza se estaba evaporando, dejando en su lugar algo más duro, más frío y mucho, mucho más claro. Al llegar a mi edificio de apartamentos en una zona modesta pero tranquila de la ciudad, el frío interior que sentía contrastaba brutalmente con el sol de la tarde que golpeaba el asfalto. Subí los 3 pisos de escaleras, cada escalón un eco del portazo emocional que acababa de recibir. El vacío que me había acompañado en el coche ya no era doloroso, se estaba transformando en una extraña sensación de claridad, como el silencio que sigue a una tormenta devastadora. Abrí la puerta de mi apartamento. Era un espacio sencillo, pero era mío. Cada libro en los estantes, cada planta en el alféizar de la ventana, cada línea de código que había escrito en mi pequeño estudio, eran piezas de una vida que había construido por mí misma, lejos de las expectativas y juicios de mi familia. Aquí, yo no era la hermana rara o la hija decepcionante. Era simplemente Sabina. Dejé las llaves en la mesita de la entrada y mi mirada se posó en ella. La caja de madera. Estaba sobre una repisa, discreta, casi olvidada. Era de palo de rosa, oscurecida por el tiempo, con un intrincado tallado en la tapa que mis dedos conocían de memoria. Era el último regalo de mi abuela Inés. El fantasma de mi abuela no era como los otros. No traía dolor, sino una calidez melancólica. Ella había sido la única persona en mi familia que me había visto de verdad. Una maestra de matemáticas jubilada, veía la belleza en los patrones y la lógica que tanto fascinaban. Mientras mi familia veía mis habilidades como un pasatiempo extraño, mi abuela veía un universo. Unos meses antes de morir, me había entregado la caja. Estaba cerrada con una pequeña llave de latón que colgaba de una cinta de seda. «Esto es para ti, mi Sabinita», me había dicho, su voz frágil pero sus ojos llenos de una lucidez feroz. «Aquí dentro está la semilla que he guardado para ti. No dejes que nadie te diga que tu jardín no vale la pena. Ábrela solo cuando necesites recordar quién eres de verdad». Siempre había pensado que dentro habría alguna joya de la familia, un collar o unos aretes con valor sentimental. Por eso nunca la había abierto. No había querido reducir su último gesto a un simple objeto material. Pero ahora, sus palabras resonaban en mi cabeza con una urgencia nueva: cuando necesites recordar quién eres de verdad. Durante años, había permitido que la definición que mi familia tenía de mí se convirtiera en mi realidad. Me había encogido para caber en la pequeña caja en la que me habían metido. La hija silenciosa. La programadora sin ambiciones. La solterona que vivía una vida pequeña y sin importancia. Había olvidado el universo que mi abuela vio en mí. Con una determinación que no había sentido en años, me acerqué a la repisa y tomé la caja. Era pesada, sólida. El polvo se pegó a mis dedos. La llevé a la mesa del comedor y la miré fijamente durante un largo rato. Esto ya no era un recuerdo sentimental. Era un arsenal.
Era el legado de la única persona que había creído en mí, y sentí una oleada de vergüenza por haberlo mantenido cerrado tanto tiempo. Busqué en mi joyero hasta que encontré la pequeña llave de latón. Mis manos temblaban ligeramente mientras la introducía en la cerradura. Giró con un suave clic. Levanté la tapa. El interior estaba forrado con terciopelo rojo desvaído. Y no había joyas. Lo que había dentro era mucho más valioso. En la parte superior, había una vieja libreta de ahorros del Banco Nacional, con mi nombre escrito en la caligrafía elegante de mi abuela. Debajo, un fajo de papeles amarillentos sujetos con un clip oxidado. Y en el fondo, una carta doblada en 4. Tomé la libreta. La abrí. La primera entrada era de hacía casi 20 años. Un depósito de 50,000 pesos. Una suma considerable para una maestra jubilada. Hojeé las páginas. No había más movimientos. Solo esa cantidad inicial, acumulando intereses modestos a lo largo de los años. Luego tomé los otros papeles. Eran los documentos originales de la constitución de una pequeña empresa. Una empresa que yo había creado en mi último año de universidad. Una idea loca que había tenido, un algoritmo que creía que podía cambiar la forma en que se aseguraban las transacciones financieras. Necesitaba capital inicial, pero mis padres se habían reído de mí. Y de repente, lo entendí. Mi abuela. Ella no solo me había animado con palabras. Había apostado por mí. Había invertido los ahorros de su vida en mi jueguito de computadora. Con el corazón en un puño, abrí la carta. Dejé la carta a un lado, sin leerla todavía. Necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. La base sobre la que se había construido mi vida entera acababa de cambiar. Mi éxito no era solo mío, o era un legado, una confianza depositada en mí por la única persona que realmente importaba. Una oleada de energía me recorrió, barriendo los últimos vestigios de humillación. Me levanté de la mesa del comedor y caminé hacia una puerta al final del pasillo. Para cualquier visita, era solo un armario. Para mí, era la entrada a mi verdadero universo. Abrí la puerta y encendí la luz. El contraste con mi modesto apartamento era brutal. 3 monitores de alta definición formaban un semicírculo sobre un escritorio de metal y cristal. A un lado, una torre de servidor zumbaba silenciosamente, sus luces parpadeando como un sistema nervioso digital. El aire aquí era más frío, mantenido a una temperatura constante para proteger el hardware. Este era el verdadero corazón de mi hogar. Este era el lugar donde yo no era la hermana de nadie ni la hija de nadie. Aquí, yo era la arquitecta. Me senté en la silla ergonómica y mis dedos volaron sobre el teclado. La pantalla de inicio de sesión desapareció, revelando el panel de control de cifra algorítmica. No era una interfaz bonita, era funcional, densa, llena de datos en tiempo real, gráficos de rendimiento y flujos de capital que se movían por el sistema como sangre digital. Este era mi jardín. Y había crecido más allá de mis sueños más salvajes. Con unos pocos comandos, abrí mi cartera de inversiones personal, la que estaba diversificada en múltiples fondos y bancos, la mayoría de ellos en el extranjero. El número en la esquina superior derecha de la pantalla brillaba con una claridad innegable, 834.210.540 pesos mexicanos. 834 millones de pesos. Y seguía creciendo. Solté una risa amarga que resonó en la habitación silenciosa. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Mi hermana, que se sentía la reina del mundo financiero de Guadalajara, me había humillado por 3,000 pesos. Yo podría comprar la casa en la que vivía, el coche que conducía y probablemente el guardarropa completo de toda su vida, y apenas lo notaría en mi estado de cuenta. Pero nunca se había tratado de eso. Había mantenido mi riqueza en secreto no por modestia, sino por autoprotección. Sabía que si mi familia descubría la verdad, no verían a Sabina, la creadora. Verían un cajero automático andante. Una fuente de préstamos, regalos y rescates. Mi anonimato era mi escudo. Por una curiosidad ociosa,
una necesidad repentina de conectar los puntos de este día surrealista, decidí ejecutar una consulta en la base de datos de clientes de Cifra. Nuestra plataforma, el núcleo de la empresa, era un sistema de seguridad y gestión de transacciones para instituciones financieras de alto nivel. Bancos, fondos de cobertura, casas de bolsa, todos ellos pagaban sumas millonarias por la tranquilidad que mi algoritmo les proporcionaba. Tecleé el nombre del empleador de mi hermana, Banco Internacional de México. La pantalla parpadeó mientras el sistema buscaba en terabytes de datos. Un resultado apareció. Cliente, Banco Internacional de México, BIM, contrato, cifra, Platinum, 5 y fecha de inicio, hace 3 meses. Valor del contrato, confidencial. Contacto principal, Aitana Reyes, gerente regional de Banca Premium. Mi respiración se detuvo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía ser. Hice clic en el archivo adjunto, el informe de progreso. Página tras página de elogios. La implementación de la plataforma, Cifra, ha sido un éxito rotundo, posicionando a BIM a la vanguardia de la seguridad financiera en la región. Y allí, en la sección de personal clave, estaba su foto. Aitana, sonriendo con suficiencia. El informe la citaba extensamente, elogiando su visión de futuro y su iniciativa audaz al proponer e impulsar la adopción de nuestra tecnología. La risa que escapó de mis labios esta vez no fue amarga. Fue un sonido oscuro, profundo y lleno de una justicia poética casi aterradora. Mi hermana. Mi propia hermana, que me había llamado mendiga esa misma mañana, estaba construyendo el siguiente peldaño de su carrera sobre la base de mi trabajo. Se estaba llevando el crédito, el bono, el prestigio, por un universo que ella ni siquiera sabía que yo había creado. No fue una coincidencia. No fue mala suerte. Fue el destino, presentándome la herramienta más perfecta, más cruel y más elegante de retribución que jamás podría haber imaginado. El escudo que había construido a mi alrededor durante años estaba a punto de convertirse en un arma. El shock inicial se disolvió, reemplazado por una calma glacial. Ya no había emoción, solo un enfoque nítido y preciso. Era como estar depurando un código complejo, y cada paso debía ser lógico, deliberado y ejecutado sin errores. Me giré en mi silla, alejándome de la luz de los monitores, y mi mirada volvió a la mesa del comedor, donde la carta de mi abuela esperaba. Ahora estaba lista para leerla. Regresé sobre mis pasos, la sensación del suelo frío bajo mis pies descalzos me anclaba a la realidad. Me senté y desdoblé el papel amarillento con un cuidado casi reverencial. La caligrafía de mi abuela era firme, a pesar de su edad. Mi querida Sabinita. Si estás leyendo esto, es porque la caja está abierta. Y si la caja está abierta, significa que el mundo te ha golpeado lo suficientemente fuerte como para hacerte dudar de quién eres. No te lamentes por ello. A veces, necesitamos que nos recuerden la solidez de nuestros cimientos, incluso si es a través de un terremoto. El dinero en esa libreta y los papeles de esa pequeña empresa fueron mi inversión. No en un algoritmo, ni en un negocio. Fue una inversión en ti. Vi un fuego en ti que los demás confundían con simple excentricidad. Vi una mente capaz de construir mundos mientras los demás solo veían cómo decorar sus propias habitaciones. Nunca lo dudé. Ni por un segundo. Ese dinero, esa empresa, son tuyos. Son el fruto de tu genio y mi fe. Pero quiero que me prometas algo. El dinero es una herramienta, Sabinita. Nada más. Puede construir puentes o puede quemarlos. Puede levantar a la gente o puede aplastarla. Es un amplificador de lo que ya existe en el corazón de una persona. Y tu corazón es bueno, pero también ha sido herido. Cuando uses el poder que has construido, y sé que lo harás, no dejes que el dolor guíe tu mano. Usa tu mente, esa mente brillante y lógica que tienes. La mejor venganza no es la destrucción, es la construcción de algo tan magnífico que las sombras del pasado simplemente no puedan alcanzarlo. Una última cosa. El dinero es una herramienta, sí, pero su verdadero poder reside en una palabra: acceso.
Te da acceso a mesas en las que antes no podías sentarte, a conversaciones que antes no podías escuchar. Usa ese acceso para hablar, no para gritar. Una declaración tranquila hecha desde una posición de poder resuena más que el grito más fuerte desde la debilidad. Asegúrate de que estás construyendo un camino para ti, no que estás atrapada destruyendo el de otros. Ellos ya viven en las prisiones que han construido para sí mismos. Con todo mi amor, tu abuela, Inés. Doblé la carta lentamente. Las lágrimas que nublaban mi vista no eran de tristeza, sino de una profunda y abrumadora gratitud. Mi abuela, incluso desde más allá de la tumba, me estaba guiando. Me estaba dando no solo los medios, sino también el manual de instrucciones. Una declaración tranquila hecha desde una posición de poder. Su advertencia resonó en mí. No dejes que el dolor guíe tu mano. Tenía razón. La rabia que burbujeaba bajo mi piel era una tentación. Sería fácil ser cruel, vengativa. Sería fácil humillar a Aitana como ella me había humillado a mí. Pero eso sería jugar su juego. Sería rebajarme a su nivel. No. Esto no sería una venganza personal. Sería una decisión de negocios. Fría, calculada y absolutamente devastadora. No se trataría de destruir a mi hermana. Se trataría de proteger mi empresa, mi legado, mi universo, de la toxicidad y la incompetencia que ella representaba. La humillación que había sufrido no sería el motivo, sería simplemente la evidencia, la prueba irrefutable de un riesgo inaceptable para la marca, cifra algorítmica. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como una explosión de ira, sino como un diagrama de flujo, una secuencia de comandos lógicos. Cada acción desencadenaría una reacción, en una cascada controlada que conduciría a un único e inevitable resultado. Me levanté, con la carta de mi abuela en la mano. La llevé a mi estudio y la coloqué en el escritorio, junto a los monitores. Sería mi brújula durante las próximas horas. Tomé mi teléfono seguro, un dispositivo encriptado que usaba solo para asuntos de la empresa, y marqué el número de Damián, mi socio y el director de operaciones de Cifra. Él era la cara pública de la compañía, el hombre de negocios carismático que cerraba los tratos que mi código hacía posibles. Era una de las pocas personas en el mundo que conocía mi verdadera identidad y el alcance de mi participación. Contestó al segundo tono. Sabina. No esperaba tu llamada. ¿Todo bien? Hola, Damián, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, incluso para mí. Necesito que prepares algo para mí. Y tiene que estar listo para mañana a primera hora. Lo que necesites, respondió, su tono cambiando de amistoso a profesional al instante. ¿Qué tenemos? Tenemos, dije, mirando la pantalla donde el nombre de Aitana todavía brillaba, una reestructuración de activos. Y una terminación de contrato. Inmediata. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Damián era un hombre que rara vez se quedaba sin palabras. Podía navegar una junta directiva hostil o una negociación multimillonaria con la misma facilidad con la que otros pedían un café. Pero mi tono, una calma gélida que él conocía bien, le indicó que esto no era una operación de rutina. Terminación de contrato, repitió lentamente. ¿Estamos hablando de un cliente importante? El más reciente, respondí, sin apartar la vista de la pantalla. Banco Internacional de México. Pude oír cómo Damián aspiraba bruscamente. Sabina, ese contrato vale una fortuna. Es nuestra entrada más grande al mercado latinoamericano. Lo cerramos hace apenas 3 meses. Necesitaríamos una causa de fuerza mayor para rescindirlo unilateralmente sin enfrentar una demanda masiva. Tengo la causa, afirmé, mi voz sin inflexiones. Una violación flagrante de las cláusulas de ética profesional y conducta por parte de su personal directivo clave. Un comportamiento que representa un riesgo inaceptable para la reputación y la integridad de la marca, cifra algorítmica. Dios mío, susurró Damián. ¿Qué pasó? ¿Hubo una filtración de datos? ¿Un escándalo? Algo mucho más simple. Y mucho más personal.
Te enviaré los detalles en un archivo encriptado. Pero por ahora, necesito que tu equipo legal redacte la notificación de terminación. Cítala como irrevocable y con efecto inmediato. Y Damián, hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado. Quiero que inicies simultáneamente el protocolo de migración de activos para mi cuenta personal principal. La que está en Zurich. Quiero que cada centavo de esos 834 millones de pesos sea retirado de cualquier fondo o instrumento que tenga la más mínima conexión con BIM o sus subsidiarias. Quiero una desinversión total y absoluta. Damián guardó silencio de nuevo, pero esta vez pude oír el rápido tecleo de su teclado al fondo. Estaba accediendo a los archivos, conectando los puntos. La gerente de la sucursal. Aitana Reyes. Mismo apellido que tú, dijo finalmente, su voz teñida de una comprensión sombría. Sabina, ¿qué te hizo? Me dio la justificación de negocios que necesitábamos para cortar lazos con un socio poco fiable, respondí, esquivando la pregunta personal. El resto es irrelevante. Ahora, escúchame con atención. Este es el plan para mañana. Quiero que la notificación de terminación y la orden de transferencia masiva lleguen a la sede corporativa de BIM exactamente a las 9 de la mañana, hora de Guadalajara. Entendido, dijo Damián. Lo programaré para que se envíe automáticamente. Bien. Porque a las 9 de la mañana en punto, yo estaré entrando a la sucursal de Providencia. Personalmente. ¿Qué? Sabina, no creo que sea una buena idea. Deja que los abogados se encarguen. No tienes que exponerte así. Al contrario, Damián. Tengo que hacerlo. Mi abuela me enseñó que la declaración más poderosa se hace en silencio y desde una posición de poder. Mañana, ellos van a recibir un golpe corporativo desde la distancia. Pero también necesitan ver la cara humana de su error. Necesitan entender que las corporaciones no cometen errores, las personas lo hacen. Mi plan era una sinfonía en 2 movimientos. El primero, un ataque electrónico masivo, impersonal y corporativo. El segundo, un encuentro cara a cara, íntimo y devastador. Un ataque de pinza perfecto. De acuerdo, dijo Damián, resignado. Sabía que no podía hacerme cambiar de opinión una vez que mi mente lógica se fijaba en un curso de acción. ¿Qué necesitas de mí? Solo que te asegures de que todo esté listo. Y que disfrutes del espectáculo. Creo que los resultados trimestrales de BIM van a necesitar un pequeño ajuste. Colgué el teléfono. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido de los servidores. Me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo, viendo cómo las líneas de código se desplazaban por la pantalla. No sentía triunfo. No sentía ira. Sentía una claridad absoluta, como un cirujano antes de una operación compleja. Cada movimiento estaba planeado. Cada consecuencia, anticipada. El dolor y la humillación que había sentido unas horas antes se habían transmutado. Ya no eran una herida abierta. Se habían convertido en datos, en variables de una ecuación que estaba a punto de resolver. Y la solución, lo sabía con una certeza matemática, sería elegante, precisa y final. La niña invisible que había salido llorando de ese banco por la mañana no sería la misma mujer que entraría por esas mismas puertas al día siguiente. La mañana siguiente, el sol de Guadalajara entraba a raudales por mi ventana, pero yo me sentía como el ojo de un huracán, un centro de calma absoluta rodeado por una tormenta inminente. No elegí mi ropa al azar. Descarté los trajes de poder obvios. En su lugar, opté por unos pantalones de lino negro, una blusa de seda de color gris perla y unos zapatos planos de cuero. Sin joyas, excepto por un reloj discreto. Sin bolso de diseñador. Mi poder no necesitaba anunciarse, le estaba a punto de demostrarse. Parecía una clienta adinerada, pero discreta. Anónima. Llegué a la sucursal de Providencia a las 8:55 de la mañana, aparqué mi Sentra a una manzana de distancia y caminé. Al acercarme a las imponentes puertas de cristal, mi corazón estaba tranquilo. La niña herida de ayer se había ido,
reemplazada por la arquitecta de cifra algorítmica. Entré. Eran las 8:58 de la mañana. La atmósfera era la misma, fría, silenciosa, eficiente. Vi a Aitana cerca de su oficina de paredes de cristal, dando instrucciones a un subordinado. Llevaba un vestido rojo brillante, un toque de color audaz en el mar de grises y azules marinos. Me vio entrar. Su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad y desprecio. Puso los ojos en blanco, como si no pudiera creer mi audacia al volver a su territorio. Le dijo algo al empleado y comenzó a caminar hacia mí con la confianza de una depredadora. «¿Otra vez tú?», espetó, su voz un siseo bajo y furioso. «Te lo dije ayer, no tenemos tiempo para tus problemas». «¿No lo entiendes?». «Seguridad». Levantó una mano para llamar al guardia, pero se detuvo a mitad del gesto. Eran las 9:01 de la mañana. La puerta principal del banco se abrió de golpe y un hombre entró a toda prisa, casi corriendo. Estaba pálido, con el nudo de la corbata ligeramente torcido y una fina capa de sudor en la frente. Era un hombre de unos 50 años, con un traje caro que de repente parecía quedarle grande. Lo reconocí de las fotos del informe corporativo. Señor Valentín. El director regional de Banca Premium para todo el occidente de México. El jefe del jefe de Aitana. Sus ojos, desesperados, recorrieron el vestíbulo del banco y se fijaron en mí. La expresión de Aitana pasó de la arrogancia a la confusión total. Señor Valentín, dijo, desconcertada. ¿Qué hace usted aquí? No esperaba su visita. Valentín la ignoró por completo. Se apresuró hacia mí, con una sonrisa tensa y nerviosa en el rostro y la mano extendida. Señorita, señorita Sabina, exclamó, su voz un poco demasiado alta. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. ¡Qué honor! ¡Qué sorpresa! Soy Marco Valentín. Por favor, discúlpeme, no sabía que vendría en persona. Teníamos una sala de juntas preparada para usted en la sede regional. Me estrechó la mano. Su palma estaba húmeda y fría. Miré por encima de su hombro a mi hermana. La cara de Aitana era una obra de arte. La confusión se había transformado en un shock absoluto. Sus ojos iban de su jefe, que prácticamente se inclinaba ante mí, a mi rostro, y de vuelta. La lógica de su mundo, un mundo rígidamente jerárquico donde ella estaba cerca de la cima y yo en el fondo, se estaba desmoronando ante sus ojos. Su boca estaba ligeramente abierta. No podía procesar los datos. Buenos días, señor Valentín, dije con calma, retirando mi mano. Preferí venir aquí. El asunto que quiero tratar es específico de esta sucursal. Por supuesto, por supuesto. Lo que usted diga, dijo Valentín, secándose la frente con un pañuelo. Se volvió hacia Aitana, su tono servil reemplazado por una urgencia afilada. Aitana, la oficina. Ahora. Cancele todas sus citas. Aitana, todavía muda, solo pudo asentir. Nos condujo a su santuario de cristal, moviéndose como un autómata. La reina había sido destronada en su propio palacio, y ni siquiera sabía por qué. Mientras caminábamos por el pulido suelo de mármol, sentí las miradas de todos los empleados. La tormenta había tocado tierra. La oficina de Aitana era exactamente como la había imaginado, minimalista, impecable y fría. Un gran escritorio de caoba, una silla de cuero que parecía un trono y una vista panorámica de la avenida más prestigiosa de la ciudad. Era una declaración de poder. Un poder que estaba a punto de evaporarse. Valentín, nervioso, nos ofreció asiento, pero él se quedó de pie, paseándose de un lado a otro como un animal enjaulado. Aitana se sentó detrás de su escritorio, un movimiento instintivo para aferrarse a su autoridad, pero parecía una niña pequeña jugando en la oficina de sus padres. Sus ojos, llenos de una mezcla de miedo y confusión, no se apartaban de mí. Señorita Sabina, comenzó Valentín, retorciéndose las manos. Acabamos de recibir, bueno, un par de correos electrónicos. Muy alarmantes. De
cifra algorítmica. Estoy seguro de que es solo un terrible malentendido. Una falta de comunicación. Su empresa es un socio vital para nosotros. Vital. Dejé que el silencio se alargara. Dejé que su pánico llenara la habitación. Aitana miraba a su jefe, luego a mí. El nombre, cifra algorítmica, no significaba nada para ella. Era solo ruido de fondo en su creciente crisis. Finalmente, hablé, mi voz tranquila y mesurada. No hay ningún malentendido, señor Valentín. Me incliné hacia adelante y coloqué mi tableta sobre el reluciente escritorio de caoba. La encendí. La pantalla cobró vida, mostrando un organigrama. No era el organigrama de BIM. Era el de cifra algorítmica. En la cima, en un recuadro etiquetado como fundadora y arquitecta jefe de algoritmos, estaba mi nombre y mi foto. Deslicé la tableta por la superficie pulida hasta que se detuvo justo frente a Aitana. Ella bajó la vista. Vi el momento exacto en que sus ojos procesaron la información. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Primero, un temblor de incredulidad. Luego, las grietas de la comprensión comenzaron a aparecer. Y finalmente, el colapso total cuando la realidad la golpeó con toda su fuerza. Su rostro perdió todo color. Sus manos, que habían estado perfectamente entrelazadas sobre el escritorio, cayeron a sus costados. No, puede ser, susurró, su voz apenas un hilo. Me miró, y por primera vez en mi vida, no vi desprecio en sus ojos. Vi puro y absoluto terror. Pero tú trabajas con computadoras. Sí, dije suavemente. Trabajo con computadoras. Construyo las herramientas que permiten a bancos como el suyo funcionar de forma segura. Escribo el código que sustenta la visión de futuro, por la que la han estado elogiando. Me volví hacia Valentín, que miraba la escena con la boca abierta. El primer correo electrónico que recibió esta mañana, señor Valentín, era una notificación de que, cifra algorítmica, rescinde su contrato de 5 años con BIM, con efecto inmediato. La razón, como se indica, es una pérdida total de confianza en la gestión y la cultura profesional de su institución, ejemplificada por el comportamiento de la directora de esta sucursal. Valentín se puso pálido como el papel. Parecía que iba a desmayarse. El segundo correo electrónico, continué, mi mirada volviendo a clavarse en mi hermana, era una orden de mi gestor de patrimonio. Una orden para liquidar y transferir todos mis activos personales fuera de la custodia de BIM. Aitana, tú siempre has sido buena con los números. Te gusta hablar de ellos. Así que hablemos de números. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido de la computadora en el escritorio de Aitana. Ayer vine a pedirte 3.000 pesos. Una cifra insignificante para ti, ¿verdad? Una molestia. Ella no respondió. Solo me miraba fijamente, sus ojos vidriosos por el shock. Bueno, hoy he venido a retirar una cantidad un poco mayor. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Miré la ciudad que se extendía abajo. Mi ciudad. El lugar donde había sido invisible durante tanto tiempo. La cifra que estoy retirando de tu banco hoy, dije, mi voz resonando contra el cristal, es de 834 millones de pesos. Me di la vuelta para ver el impacto de mis palabras. Fue aún más satisfactorio de lo que había imaginado. El número flotó en el aire de la oficina, denso y pesado, absorbiendo todo el sonido. 834 millones. Para Marco Valentín, era una catástrofe financiera, una hemorragia de capital que podría costarle su carrera. Pero para Aitana, era algo mucho peor. Era el sonido de su universo entero haciéndose añicos. La arrogancia, la confianza, la superioridad que habían sido su armadura durante toda su vida se desintegraron en un instante. Se quedó mirando al vacío, su mente luchando por comprender una realidad que era simplemente demasiado vasta, demasiado imposible. Pero eso no es todo, continué, mi voz cortando el silencio como un bisturí. Esa es solo mi cuenta personal. Mi ahorro,
como te gusta llamarlo. El verdadero problema para ti, señor Valentín, es el contrato. La plataforma, Cifra, no es solo un software para nosotros. Es una garantía. Cuando un cliente contrata nuestros servicios, no solo está comprando tecnología, le está comprando nuestra reputación. Y no podemos permitir que nuestra reputación se vea manchada por una asociación con esto. Hice un gesto vago hacia Aitana, que parecía una estatua de cera. La terminación del contrato significa que todos los clientes de banca premium de BIM que operan a través de nuestra plataforma serán notificados. Y cuando se enteren de que la empresa de seguridad financiera más fiable del mercado ha perdido la confianza en su banco, ¿qué cree que harán? Se irán. Seguirán al dinero. Seguirán nuestra recomendación. Miré a Aitana de nuevo. Así que hablemos de más números, hermana. El primer número es 834 millones de pesos. Ese es mi dinero que se va hoy. El segundo número, siendo conservadores, es de unos 12.000 millones de pesos. Ese es el valor estimado de los activos de otros clientes que probablemente perderán en las próximas semanas gracias a tu falta de criterio. Me acerqué al escritorio hasta que estuve de pie justo frente a ella. Me incliné, apoyando las manos en la madera de caoba, y bajé la voz para que solo ella pudiera oírla con claridad. Y el último número, Aitana, el más importante de todos. 3.000 pesos. Ese fue el precio que le pusiste a mi dignidad. Y resulta que también fue el precio de tu carrera, tu reputación y todo este pequeño reino que construiste. Fue entonces cuando se rompió. No fue un llanto elegante. Fue un colapso total y absoluto. Un sollozo gutural escapó de su garganta, un sonido animal de pura angustia. Su cuerpo se sacudió violentamente y se desplomó hacia adelante, su cabeza golpeando el escritorio con un ruido sordo. El sonido de sus sollozos llenó la oficina, ecos de una vida de arrogancia que se hacía añicos contra la dura superficie de la realidad. Valentín, que finalmente había salido de su estupor, la miró con una furia helada. El pánico había sido reemplazado por la ira de un hombre que ve su propio futuro arder por la estupidez de otro. El señor Valentín caminó alrededor del escritorio hasta quedar de pie junto a la figura encogida y sollozante de Aitana. Su rostro, antes pálido de pánico, estaba ahora rojo de una furia contenida. Señaló a mi hermana con un dedo tembloroso. Usted, siseó, su voz cargada de veneno. Usted hizo esto. Usted trajo este desastre a mi banco. ¿Por 3.000 pesos? ¿Arruinó una relación multimillonaria por 3.000 malditos pesos? Aitana levantó la cabeza. Su maquillaje perfecto estaba arruinado, con vetas negras corriendo por sus mejillas. Miró a su jefe con ojos suplicantes. Señor Valentín, yo no sabía, por favor. No me importa lo que no sabía, gritó él, perdiendo finalmente la compostura. Me importa lo que hizo. Usted es un lastre. Una incompetente. Está despedida. Ahora mismo. Quiero que recoja sus cosas y se vaya de mi vista. Seguridad. Llamó por el intercomunicador de su escritorio. Momentos después, 2 guardias de seguridad entraron en la oficina. Se quedaron parados, incómodos, sin saber cómo manejar la situación de ver a su jefa, la mujer que les había dado órdenes durante años, reducida a un desastre tembloroso. Escóltenla fuera del edificio, ordenó Valentín con frialdad. Asegúrense de que no se lleve nada más que su bolso. Los guardias se acercaron a Aitana y, con una gentileza vacilante, la ayudaron a ponerse de pie. Ella no se resistió. Parecía completamente rota, desprovista de toda la lucha y el fuego que la habían caracterizado toda su vida. Mientras la guiaban hacia la puerta, sus ojos encontraron los míos. En ellos no había odio, solo una pregunta vacía, una súplica desesperada. Me acerqué a ella, deteniéndola con un gesto de la mano a los guardias. Me incliné hacia su oído, mi voz no más que un susurro. Siempre estuviste tan ocupada poniendo precio a la gente, Aitana, le dije. Calculando su valor, su estatus, su utilidad. Pero nunca aprendiste a reconocer el verdadero valor.
Ella cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Los guardias se la llevaron. La vi pasar a través de las paredes de cristal de su propia oficina, su vestido rojo una mancha de color humillante en el mar de rostros conmocionados de sus ahora ex empleados. La puerta se cerró. Y ella se fue. Me volví hacia Valentín. Su ira se había disipado, reemplazada por una desesperación pragmática. Señorita Sabina, por favor. Tiene que haber algo que podamos hacer. Un nuevo acuerdo. Mejores condiciones. Lo que sea. No puede simplemente irse. Lo miré con calma. Señor Valentín, esto nunca fue una negociación. Fue una notificación. Caminé hacia la puerta, mi tarea aquí había terminado. La transferencia de activos procederá como está planeado, dije sin mirar atrás. Le sugiero que empiece a preparar su declaración para la junta directiva. Que tenga un buen día. Salí de la oficina, dejando a Valentín solo en medio de las ruinas de su división de banca premium. Caminé por el vestíbulo del banco, el mismo lugar donde había sido humillada menos de 24 horas antes. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. El silencio era total. La puerta de cristal se abrió ante mí con un siseo, y salí al sol brillante de Guadalajara. El aire cálido en mi rostro se sintió como una liberación. No sentí euforia. No sentí alegría. Solo una profunda y abrumadora sensación de cierre. Una cuenta tóxica que había estado en números rojos durante 43 años finalmente había sido cerrada. Permanentemente. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo antes de que llegara a mi coche. Era mi madre. Lo ignoré. Sonó de nuevo. Mi padre. Lo ignoré. Un torrente de mensajes de texto de Román, mi primo, el mono volador de la familia. Sabina, ¿qué pasó? Aitana está histérica. Tienes que arreglar esto. Borré la conversación sin leerla. No me dirigí a mi apartamento. Conduje en la dirección opuesta, hacia el barrio modesto donde vivía doña Elodia. Saqué 10,000 pesos del primer cajero automático que vi. Cuando llamé a su puerta, me abrió con los ojos rojos e hinchados. Su gato, Bigotes, estaba acurrucado en una manta en el sofá, con una pata vendada. Sabinita, dijo, su voz quebrada. No sabes cuánto lo siento, causarte tantos problemas. No diga eso, Elodia, la interrumpí suavemente. Le entregué el sobre con el dinero. Aquí tiene. Para la cirugía y para que le compre a Bigotes la mejor comida para gatos durante un año. Ella rompió a llorar y me abrazó con fuerza. Sus brazos frágiles se sentían más fuertes y reales que cualquier abrazo que hubiera recibido de mi propia madre. En esa calidez, en esa gratitud genuina por un simple acto de bondad, encontré una paz que 800 millones de pesos nunca podrían comprar. Esa, me di cuenta, fue la transacción más importante del día. Los meses que siguieron fueron silenciosos. Mi familia intentó contactarme, por supuesto. Las llamadas pasaron de la confusión a la ira, luego a las súplicas y finalmente a las amenazas veladas sobre destruir a la familia. La última vez que hablé con mi padre, me gritó por teléfono, has arruinado a esta familia. Yo respondí con calma, las palabras de mi abuela resonando en mi corazón. No, papá. Simplemente dejé de pagar para mantenerla a flote. Y colgué. Usé una parte de mi fortuna para crear la Fundación Inés, dedicada a otorgar becas a mujeres jóvenes de bajos recursos que quisieran estudiar carreras de ciencia, tecnología y matemáticas. Me convertí en una constructora, tal como mi abuela había querido. Ya no soy invisible. He encontrado a mi verdadera familia en las caras brillantes de las estudiantes a las que ayudo, en la gratitud de las organizaciones comunitarias que financio, en el abrazo cálido de una anciana cuyo gato salvé. A veces, desde la ventana de la oficina de la fundación, veo la ciudad extenderse bajo el sol. Pienso en Aitana, de quien he oído que trabaja en un puesto administrativo de bajo nivel en otra ciudad. Pienso en mis padres, atrapados en la prisión de apariencias que ellos mismos construyeron.
Y no siento ira, ni siquiera lástima. Solo una distancia tranquila. He aprendido que la transacción más importante de tu vida no siempre implica dinero. A veces, se trata de retirar tu amor, tu lealtad y tu energía de una cuenta que ha estado en bancarrota durante años. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto? A veces, para construir algo nuevo y sólido, ¿tienes que aceptar la necesidad de demoler por completo los cimientos podridos del pasado? Gracias por escuchar mi historia. Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle un me gusta y suscríbanse para más relatos como este.